tal, amigas? Este es su programa Emprendedoras, un programa que está pensando directamente para ti, para recibir respuestas difíciles de la vida y poder recibir la fe que proviene de la palabra de Dios. Hoy tenemos un tema maravilloso que todas vamos a ser edificadas y queremos presentar entonces porque tenemos un testimonio real y vivo y quisiera que Tatiana presentara el tema y la invitada especial. Claro que sí, pastora. Hoy nos acompaña una invitada muy especial, como usted muy bien lo dijo. Ella es nicaragüense, es estudiante de enfermería y tiene un testimonio de vida maravilloso de ver cómo el poder de Dios estuvo con ella cuando se casó en un matrimonio que estaba al principio un poco desigual. Hoy vamos a hablar y a profundizar acerca de las adicciones del juego y del alcoholismo. Pastora, ¿qué texto bíblico tenemos? Hoy tenemos un texto precioso que se encuentra en primera de Corintios 7:10. Dice, pero a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Es un texto pues precioso porque a veces las mujeres pasan por situaciones estresantes y lo primero que piensan es dejo a este hombre difícil, me aparto de este hombre, hago mi vida sola. Sin embargo, la Biblia dice, el Señor dice que la mujer no se separe del marido. Pero tenemos que ver entonces qué pasó con este testimonio glorioso y Tatiana le va a presentar un poquito más acerca del tema y a la invitada. Bueno, Marjorie, tú naciste en Nicaragua. ¿Cómo fue esa infancia tuya? ¿Con quién vivías? ¿Y pudiste conocer de Dios en esa época? Sí, primero que todo, es un privilegio para mí que me hayan invitado a este programa tan especial. Quiero decirte que yo nací en un hogar cristiano, o sea, desde mis primeros pasos yo los di en la iglesia, un hogar cristiano, mi mamá cristiana y ella nos encaminó siempre por el camino del Señor. En mi adolescencia fue entrando como un espíritu, podría decirte, de rebeldía tal vez, o tal vez de deseo de conocer muchas veces lo desconocido. Y fue ahí donde yo podría decirte, me enfrié en mi relación con Dios. Pudiéramos decir, Marjorie, que la falta de un padre, tú perdiste tu padre, ¿a qué edad tú lo perdiste? Bueno, yo no conocí a mi padre. Mi padre murió cuando yo tenía 1 año de edad. Yo no lo conocí. Podría decir que sí, aunque mi madre hizo lo posible, lo que estaba a su alcance por ella mantenernos, criarnos en el camino del Señor, nos dio el mejor ejemplo como madre. Pero yo creo que la palabra es tan clara porque Dios hizo todas las cosas perfectas. En un hogar donde falta un padre, siempre se van a ver muchos desarreglos, por así decirlo. Ahí podemos ver cuando no solamente falta un padre por causa del caso del testimonio de Marjorie, que partió, se fue con el Señor, pero tenemos muchos casos de padres que se van y abandonan los hijos. Por eso queremos analizar esa área de ella cuando entra en la adolescencia y entra en rebelión. A veces es por falta de una imagen paternal. Y yo diría, ¿cuántos jóvenes, cuántas niñas entran en rebelión por ese vacío de identidad de un padre que está en el vacío, en lo más escondido de su inconsciencia? Y ahí entonces ella pues sin entenderlo y sin darse cuenta, se empieza a entrar en esa rebeldía. ¿Y cuántos hay por ese vacío, verdad? Así es. Estás en esa etapa difícil de la adolescencia que nos estás contando y de repente ocurre un cambio en tu vida y es el moverte de Nicaragua a los Estados Unidos. ¿Cómo te afectó eso también? Bueno, mi mamá tomó la decisión y nos mudamos para acá con mis hermanas. El cambio fue bastante drástico y yo pienso que ahí fue donde hubo un giro en mi vida porque los primeros años yo dependía de mi mamá, pero de ahí empecé ya, yo tenía 17 años, había cumplido ya,
Empecé a ir a la escuela, pero después había la necesidad de que tenía de trabajar, me busqué un trabajo, empecé como a ser un poco más independiente, pero igual como que todas las circunstancias, muchas veces los afanes y las cosas, yo continuaba y permanecía en la iglesia, pero verdaderamente no estaba de lleno, como decirte, sirviéndole al Señor. ¿Y fue en ese momento donde tuviste la oportunidad de conocer a tu esposo? Bueno, no precisamente recién yo me mudé para este país, sino unos cuantos años después. Yo lo conocí, me lo presentó una amistad, yo lo conocí a él, pero estuve un tiempo de amistad, de relación, de hablar con él, pero él se mudó para otro estado. Él se mudó para Las Vegas y estuvo 3 años viviendo en Vegas. Y cuando él regresa, entonces es cuando se casan. Cuando él regresa, él me busca y nosotros nos casamos, entablamos una relación y nos casamos al año de él haber regresado de Las Vegas. Y la pregunta es para una muchacha cristiana, ¿él había aceptado a Cristo también contigo? ¿O ahí iba a alguna iglesia? ¿Conocía al Señor, sí o no? No, él no, esas son las decisiones que por la misma falta, pienso, la misma falta de intimidad muchas veces con el Señor, aún conociendo la palabra, se cometen, y digo se cometen porque lo cometí yo, ¿verdad? El error de casarme con una persona que no era cristiano. Él sí tenía el conocimiento, por decir, de haber oído, de oídas del Señor, y yo le hablaba de la palabra, él sabía, porque yo me identificaba como cristiana, a pesar de que tal vez no estaba viviendo una vida consagrada al Señor, pero sí, yo en mi interior, yo sabía lo que había dentro de mí de Dios. Y yo era de la manera que yo me identificaba. Me casé por la iglesia, él empezó a buscar una iglesia cristiana, y nos casamos en la iglesia. Cuando yo me casé con él, él sí había aceptado al Señor. ¿Cómo fueron esos primeros años? Bueno, el primer año de matrimonio fue todo felicidad, por decirte, porque íbamos a la iglesia, él estaba contento en la iglesia y él estaba dando sus primeros pasos con el Señor. El primer año fue muy bonito, pero a partir al pasar ese primer año, empezaron saliendo cosas en él que yo desconocía. Un día él salió para su trabajo y no regresó del trabajo. Y yo lo llamaba por teléfono, el celular apagado, y no me contestaba, no sabía a quién llamar, no sabía a quién preguntarle, solamente tiene un hermano. Yo llamé a su hermano, ¿ha sabido de tu hermano? No sabía nada. Esperé, pasaba el tiempo, llegaba a las 6 de la tarde más o menos de la casa, pasaban las 7, las 8, las 9, las 10, las 11 de la noche, y ya en ese momento me empezó una angustia en mi corazón. Llamé a mi mamá, llamé a mis hermanas, porque yo pensaba que lo peor. Claro. Pensé que algún accidente, pensé que algo había ocurrido, porque era algo inusual, nunca había acontecido. Llamé inclusive a la policía, uno de mis cuñados llamó a la policía a ver si había algún reporte o algo, le dijeron que no había nada, que tampoco había mucha manera como de traquear eso. Y yo tuve simplemente que calmar mi desesperación, tirarme de rodillas, que era lo que yo sabía hacer, y clamarle al Señor y decirle que donde quiera que Él estuviera, Dios tuviera el control, porque yo no tenía en mis manos más nada que hacer. Y usted se preguntará, ¿dónde estaba el esposo de Marjorie si no estaba en el hospital? ¿Cuántas horas habían pasado sin que ella tuviera noticias de su esposo? ¿Será que estaba en un hospital y no había podido dar con él? ¿Será que se había quedado dormido en algún sitio? ¿Estaba con otra mujer? ¿Estaba borracho? ¿Qué estaba haciendo? Sigan la sintonía de Emprendedoras, porque en el segundo segmento vamos a desarrollar el tema, y yo sé que este testimonio tan impactante va a ser de edificación para su vida. Ya regresamos.
Seguimos en Emprendedoras Tocando el Cielo y estamos hablando de aquellos matrimonios que empezaron un poco desigual y también vamos a profundizar en algunos tipos de adicciones que es importante que usted conozca. Pero antes de seguir con el tema, queremos contarle a todos nuestros televidentes de Emprendedoras que pueden visitar nuestra página web www.jesusvivehoy.com. Allí usted podrá ver el blog de los pastores Zapico, información que le va a servir a usted. También puede conectarse con nosotros en directo para ver los servicios de nuestra iglesia. Puede ver los programas de Emprendedoras. Si usted hace clic en Emprendedoras, allí está el listado de todos los programas, por si quiere repetir un programa o este mismo que ha salido al aire. También le pedimos a todos nuestros televidentes que nos ayuden a que Emprendedoras siga adelante y podamos seguir llevando la palabra de Dios a través de todo el mundo. Necesitamos su ayuda. Usted puede donar en el clic de donación. Usted puede entrar allí a hacer una donación con su tarjeta de crédito. También puede enviarnos un giro postal por Western Union de cualquier punto de Latinoamérica o del mundo, o si está en Estados Unidos también puede enviar un money order a la dirección que aparece en pantalla. Si usted quiere que Emprendedoras siga adelante construyendo vidas y edificando la vida de todos nuestros televidentes, necesitamos el apoyo de ustedes. Seguimos entonces con el testimonio de Marjorie. Marjorie, tu esposo se había perdido un día entero, dices tú que empezaste a clamar a Dios. ¿Qué pasó? ¿Dónde estaba? Sí, regresó la mañana siguiente, como a eso de las 9 de la mañana. Estaba borracho y irreconocible. Yo tenía ganas como de, no sé de qué, pero empecé a decirle, ¿y dónde estabas? ¿Y por qué hiciste esto? Que lo primero que vino a mi mente fue que había amanecido con alguna mujer, claro, en mi mente, porque muchas veces es lo primero que pensamos. Y le dije, ¿dónde dormiste? ¿Con quién dormiste? Dime qué es lo que estás haciendo, porque si estás con otra mujer, dímelo y yo no te voy a retener aquí. Coge tus cosas y te puedes seguir en lo que anda. Pero él me dijo, dame unas horas, me voy a recostar un rato, sí te voy a explicar dónde yo estaba. Lo dejé, se durmió, después se levantó, se dio un baño y yo lo estaba esperando para que él me explicara. Claro. Y me dijo, tengo esta situación, yo no estaba con ninguna mujer, no pienses que estaba haciendo algo contra ti, me dijo él. Estaba jugando. Y le dije, ¿jugando qué? Jugando cartas en los Mikuzukis. En un casino. En un casino. Del sur de la Florida. Del sur de la Florida. Y aquello para mí fue como que, wow, jugando. Porque nunca lo habías visto jugar, nunca había manifestado nada. Yo llevaba ya más de un año de casada, ni siquiera nunca se había tomado una copa, ni una cerveza, ni nada, porque él estaba en la iglesia, pero ese día vino borracho, se había gastado el cheque completo, su salario, ni siquiera lo había depositado, sino que cogió su cheque y se lo jugó completo. Completo. Llegó sin nada a la casa. ¿Qué tú hiciste? Wow, ¿qué yo hice? Es una situación bien terrible. ¿Te tomó porque por sorpresa? Yo sí, no me lo esperaba, ni tampoco tenía la forma como manejar aquello. Simplemente empecé a hablarle de la palabra, empecé a decirle, mira, ¿qué es lo que tú piensas hacer? Es una situación que al comienzo como que uno se siente impotente, porque era algo que yo no tenía palabras para decirle a él que haz esto ni haz esto. Simplemente yo lo guiaba a la palabra y decirle lo que estás haciendo no es correcto. Pero la situación no paró ahí, sino de que eso fue como algo que él fue cayendo en una continuidad.
Ya como que Sin al parar. comienzo, sin parar, como Una que, bola como de una, nieve. sí, ya era constante, ya no era, ya esa fue la primera sorpresita, ya como fue el aviso que me dio. Entonces después ya se estaba un mes tranquilo, al mes siguiente se desaparecía y ya no se me perdía por un día, sino que se iba desde el viernes y regresaba hasta el lunes. Y yo era algo angustiante porque después yo quedé en estado, tuve a mi niña, entonces era como más deprimente para mí aquella situación. Tatiana, ¿por qué no explicamos un poco más a todas las personas que nos están mirando qué es realmente la ludopatía o el juego patológico? Porque hay personas que, como a Marjorie, le toman de sorpresa y dicen, mi esposo es imposible que tenga ese vicio. Yo sé que esto es muy frecuente en España, en diferentes lugares, el poder entonces jugar, porque ahora jugar todo lo que es el dinero, el sustento de la vida que era para su esposa y su hijita recién nacida. Y esto no solamente tiene un nombre, sino que tiene unas facultades, tiene unas acciones. Y para que ustedes entiendan un poquito más profundo, Tatiana, sería importantísimo explicarle al televidente qué es esto. Sí, la ludopatía es la adicción al juego, es una conducta de la personalidad, un trastorno, perdón, de la personalidad que se caracteriza por una impulsividad a jugar, juegos de azar. Hemos estado investigando acerca de la ludopatía y vamos a poner en pantalla para que usted pueda conocer un poco más acerca de eso. La ludopatía viene a ser un trastorno de la personalidad que se caracteriza fundamentalmente porque existe una dificultad para controlar los impulsos y que en cierto sentido tiende a manifestarse más en practicar de manera compulsiva uno o dos juegos de azar. Es muy importante entender que el adicto encuentra de esta forma una manera de tapar lo que le duele, la angustia, la depresión, la soledad, la falta de proyectos. Ellos dicen que se juegan todo para poder olvidar el dolor que tienen dentro, pastora. Qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo. ¿Y cómo el Señor te ayudó a poder tomar esas decisiones? ¿Qué hacer con un esposo así que de repente te sucede esto, que no sabes cómo manejarlo? Bueno, yo pienso que a veces en medio de la angustia, en medio de las situaciones donde nosotros nos sentimos impotentes ante una situación, cuando nosotros tenemos el conocimiento de Cristo, de la palabra, es ahí donde nosotros nos aferramos de la palabra, es ahí donde empecé yo como dijo Job, le dijo al Señor, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, porque fue donde empecé a agarrarme del único escape que podía tener, o por decir la única solución, porque no había a quién recurrir. Ya era una situación con él que ya, como lo dije anteriormente, era algo que iba progresivo, pero de una manera súper intensa, porque ya era algo que él no lo podía controlar. Y de repente esa adicción la adquirió cuando estuvo en Las Vegas Sí, trabajando. él estuvo 3 años allá y sí, fue donde él lo adquirió. Pero Dios te da un rema, Dios le da un rema, y eso es lo importante. Ella es una hija de Dios, está pasando una crisis muy, pero muy difícil. Ella se siente que no le puede decir a su mamá, no le puede decir a nadie, y ella empieza a buscar a Dios. En esa búsqueda, Dios le da un rema, el cual hace un profundo impacto en su corazón de aferrarse a la palabra y de creer a la palabra. Eso es lo que queremos transmitirte, que Dios puede darte en medio de la crisis una palabra, la cual es como un salvavidas que tú te tienes que agarrar y creer. ¿Cuál fue esa palabra tan poderosa que Dios te dio? Amén. En medio de la angustia que yo ayunaba, lloraba y literalmente lloraba lágrimas delante del Señor. Y un día yo estaba orando y abrí mi Biblia. Y yo siempre me gustan mucho los salmos, pero
cuando abrí mi Biblia, empecé a leer el Salmo 40, del 1 al 3, cuando dice, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y la parte cuando dice, puso luego en mi boca un cántico nuevo. Cuando el Señor nos saca del pozo de la desesperación, yo tomé esa palabra y empecé a esperar en el Señor, a clamarle a Él y a aferrarme de sus promesas, aún de promesas que desde niña el Señor me había dado. Las empecé a reclamar, porque eso es lo que hice, reclamarle al Señor todas las promesas. Y yo sabía, yo oraba con fe, creyéndole al Señor, porque muchas veces, incluso mi familia me decía, mira, ese hombre es un fracaso, él no va a cambiar, y estadísticamente, como una persona con una adicción por sí sola no es capaz de salir de una adicción. Y eso eran las palabras que yo escuchaba, él no va a cambiar. Yo me sentía como muchas veces fracasada, porque decían, me casé con un hombre que lo escogí yo, que Dios no me lo dio, que lo que me ha traído es un caos a mi vida. Pero cuando nos aferramos a la palabra del Señor, cuando nos aferramos a las promesas y oramos creyendo en lo que estamos leyendo, en lo que el Señor nos ha hablado, pues tenemos el resultado, porque yo, sí, no digo yo, sino que fue Dios el que me dio la capacidad, porque era una situación difícil. Muchas veces me quedaba sin dinero ni para la renta, para comprar mi niña chiquita, que tantos gastos, pamper, leche, todo, y yo me quedaba que no sabía. Muchas veces recurría a mi mamá, pero ya era el momento como que yo decía, no puedo tampoco darle esta carga a mi mamá. Claro. ¿Me entiendes? Pero sí el Señor me dio la capacidad para esperar en el Señor, para esperar que el Señor hiciera ese milagro, porque yo le decía, Señor, haz un milagro, porque muchas veces es poderoso ver cómo los milagros ocurren, que un ciego, el Señor le dé la vista, que un enfermo de cáncer sea sanado, pero el que el Señor sane un corazón, que el Señor cambie un corazón y haga una transformación en el Señor, es algo maravilloso. Si no digo que una terapia pueda ayudar, que un psicólogo pueda ayudar, pero el poder de Dios es más grande que todo eso. Y esa fue la respuesta que yo recibí, el acogerme a una casa donde se le hiciera guerra a mi situación. Claro. Donde más que algo natural, por mucho que el hombre lo quiera ver, era algo espiritual también. Es maravilloso, porque hoy Armando Valerón es un hombre de Dios, es un guerrero. No solamente le gusta guerrear, le gusta orar, sino que ayuda a la liberación a otros hombres. Él con su esposa están dirigiendo la alabanza, y es un guerrero en la adoración, un guerrero en la alabanza, y se siente la presencia. Él es un hombre de Dios. Pero tantas mujeres que nos están viendo, tantas mujeres que han escuchado este testimonio maravilloso y han seguido paso a paso toda la vida tan importante de Marjorie. Quisiéramos decirle, ¿qué consejo tú, Marjorie, le podías dar a esas mujeres que se sienten desesperadas, que manejan una situación difícil también, que aún sus esposos las pueden golpear, están en el alcoholismo, en la droga? ¿Qué consejo tú le podías dar a esas mujeres que te están mirando y necesitan una palabra de Dios? Que sí hay solución para tu problema, que Dios tiene la respuesta y la salida a tu problema, que si tienes el conocimiento de la palabra, y aún tú que me estás mirando y no sabes a quién recurrir, a dónde ir, yo te puedo decir que hay uno que tiene la respuesta, que ese se llama Jesucristo, que es un Dios de promesa, un Dios que no miente, que cuando el hombre dice que todo está perdido, Dios te dice, no es así, porque la última palabra la tiene Dios,
que creas en el Señor, que creas que Dios es el mismo de ayer, el mismo Dios que permanece para siempre, que aunque estés angustiada, que esa angustia la tornes en un clamor al Señor, que Dios te va a dar la respuesta. No sé si tu esposo sea en una adicción al alcohol, a la droga, no importa, para Dios no hay medida de adicción que Dios no pueda quitar, que Dios no pueda arrancar. Yo me afirmé, me agarré de las promesas del Señor, le creí, fui paciente. No soy una estadística más de divorcio, porque muchas veces la mujer dice, no puedo con esta carga, y lo más fácil es divorciarme. Reclamé el padre para mis hijos. Como lo dije, no conocí a mi padre, y era una de las promesas que yo le reclamaba al Señor. Era algo que yo le decía al Señor: no quiero que mis hijos crezcan sin su padre. No quiero ser un hogar más disfuncional de hoy en día. Y sí recibí respuesta del Señor. Y si yo la recibí, si Dios lo hizo conmigo, también lo puede hacer contigo, que me estás viendo a través de esas pantallas. Qué maravilloso. Amén. Es un testimonio de fe, es un testimonio de perseverancia en la oración, es un testimonio de creerle a Dios sus promesas. Ya sabes que si en algún momento, en algún punto este testimonio ha tocado tu vida, Cristo vino a libertar los cautivos, vino a abrirle los ojos a los ciegos y vino a romper yugos. Esos yugos de la adicción, de la esclavitud a la droga, al juego, al alcohol, a las mujeres, se puede romper. Pero Dios necesita un intercesor. Si tú eres esposa o esposo y estás pasando por esta situación, intercede, ora y clama que hay un milagro también esperando por ti. Gracias a Marjorie por habernos acompañado en este programa de Emprendedoras, la pastora Lidia, y gracias a ti por ser un televidente fiel que nos sintonizas día a día en este mismo canal. Gracias y que Dios te bendiga.